¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su serie favorita del medievo, Las locas aventuras de la Edad Media en España. Es un placer tenerlos de vuelta por su podcast de grandes viajes a través de la máquina del tiempo, en donde reinan muchas sorpresas. Y vaya que tenemos un gran episodio hoy. Mi nombre es Luz Gabriela Hernández Rodríguez, soy estudiante y aprendiz de la literatura española medieval y me encuentro en el tercer semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, en la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán, uno de los planteles más reconocidos por ser parte de la máxima casa de estudios que es la UNAM. Y como siempre estoy muy feliz de tenerlos por aquí. Vamos a ver nuestro episodio que está muy bueno el día de hoy. Espero que les guste mucho. En este nuevo episodio veremos la cultura de Alfonso X el Sabio, que es un personaje muy importante en la historia de la literatura. Y también checaremos su importancia en la región española. Y además les tengo una sección muy importante que es una gran sorpresa para ustedes, ya que hablaremos sobre los exemplas, o como son llamados formalmente, exemplum. Estos cuentos medievales que, aunque no lo crean mis queridos escuchas, los hemos escuchado de nuestros papás, nuestros abuelos. Son una gran locura porque van a explotar su cabeza cuando escuchen el origen, ¿no? Así que no es excusa para que se lo pierdan. Así que arranquemos con esto. Vámonos. Vamos a ver qué nos trae este episodio. Bueno, se preguntarán, ¿quién es Alfonso X el Sabio? ¿Quién es? Les voy a hacer un pequeño resumen de su vida. Básicamente, Alfonso X el Sabio nació en Toledo el 23 de noviembre de 1221 y falleció en Sevilla el 4 de abril de 1284. Él fue el rey de Castilla y León. Bueno, podemos decir de sus papás, que es el monarca castellano-leonés Fernando III y su esposa la princesa alemana Beatriz de Suabia. Alfonso X fue rey de Castilla y de León entre los años 1252, fecha de la muerte de su padre, y 1284, año de su muerte. Es preciso señalar que en su infancia Alfonso recibió una sólida formación intelectual, punto de partida indiscutible de su futura proyección en el campo de la cultura. Una vez en el trono, Alfonso X, prosiguiendo la labor desarrollada por su padre en tierras de Andalucía, incorporó a sus dominios la zona suroccidental del valle de Guadalquivir. Hitos decisivos de aquella labor fueron la toma de la importante ciudad portuaria de Cádiz, acaecida en el año 1262, y posteriormente la ocupación del antiguo Reino de Niebla, coincidente con buena parte de la actual provincia de Huelva. Pero posiblemente la faceta más llamativa del reinado de Alfonso X fue la que tuvo que ver con el mundo de la cultura. El monarca, según lo pone de manifiesto un documento de aquel tiempo, fue escudriñador de ciencias, requeridor de doctrinas o de enseñamientos. El historiador Robert Sabatino López ha afirmado que el principal legado transmitido a la posteridad por Alfonso X fue su patronato y contribución personal a todas las ramas del saber y del arte. El monarca castellano-leonés era, por supuesto, el dirigente de un vasto programa que abarcaba campos muy variados como la astrología o la historia. Un texto muy significativo de aquella época afirma lo siguiente: el rey face un libro, non porque él describa con sus manos, mas porque compone las razones del las enmienda e yegua e endereza e muestra la manera de cómo se deben hacer. Es decir, escribe las que él manda, pero decimos por esta razón que él face un libro. También fue un gran relieve la obra poética de Alfonso X, cuyo testimonio más importante fue las cántigas, escritas en lengua gallega, que el monarca castellano-leonés consideraba un idioma mucho más apropiado para la lírica. También hay que destacar el decisivo papel que el rey sabio dio a la lengua castellana, en la cual se efectuaban las traducciones que se realizaban en la escuela de Toledo. Es más, en castellano se elaboraron las obras originales de aquel tiempo.
Y bueno, o sea, pueden creerlo, es muy interesante todo lo que Alfonso X hace para la cultura y es muy loco, la verdad, que los cántigas, la astronomía, sean parte de esta historia muy bonita de la literatura. Ahora sí, vamos con la sección sorpresa que les tengo preparado, que es sobre los ejemplos, que no está nada separado de lo que acabamos de ver con los cántigas y sobre la vida de Alfonso X. Así que vamos a ver lo que nos prepara los Exemplum. Ahora que ya entendimos un poco sobre la labor cultural de Alfonso X el Sabio, abriremos la sección de estos cuentos llamados Exemplas, o como se le da su nombre original, Exemplum. Bueno, para que tengan un contexto más amplio, podemos decir que las personas en la Edad Media tenían métodos pues medio curiosos, ¿no? Para repartir la enseñanza y el no repetir los mismos errores. Entonces sacaban estos pequeños relatos llamados Exemplum, donde se utilizaba el poder de la convicción. Es decir, a quien le pasa el hecho y se transmite una enseñanza. Y sobre todo tienen un poder que a muchos nos hace falta, de entrenar, que es el de la persuasión. ¿Y a qué me refiero con persuasión? Es a que nosotros podemos convencer a las demás personas a través de nuestras palabras. Quiere decir que nuestro discurso tiene que ser muy convincente para que las personas nos crean, ¿no? Y esta enseñanza o este pequeño ejemplo pues se compone de los personajes, la situación y los objetos. Ojo, tenemos que tener en cuenta que todo lo que se menciona en este ejemplo no es casualidad, o sea, no hay elementos repartidos en la historia nada más porque quieran estar ahí. No, tienen un significado importante y ya lo veremos cuando revisemos los cuentos, los dos cuentos que tenemos preparados para ustedes, porque se van a ir adaptando a la narración, ¿no? Bueno, más que nada podemos decir que los ejemplos se basan en la tradición antigua de Alfonso X de los cántigas y se encargan de relatar las circunstancias de la vida y dar una enseñanza a las personas que los escuchaban. Su significado ya ensayado y dado formalmente del Exemplum es un texto que ilustra o revela algo que, si es saludable o edificante, tiende a convencer o a ser imitado, y si es malo, es repudiado. Quiere decir que estos ejemplos pues sí podían ser buenos, pero también podían ser malos y eso los apartaba, ¿no? Pero si eran buenos, pues sí, se van como adaptando a las culturas, ¿no? Al contexto, a la historia, ¿no? Y bueno, las características más importantes de un ejemplo o un exemplum es que son breves, son didácticos, son supeditados a un contenido, son útiles como prueba o apoyo, son carismáticos y sobre todo son unívocos. Bueno, también unos tipos de ejemplos son demasiados, son más de 10, entonces les puedo resaltar algunos importantes que han surgido o se han adelantado, ante todo en las diferentes épocas que tenemos, ¿no? Pero más que nada los que puedo mencionar más importantes son los relatos, los cuentos, las advertencias, las alegorías, las anécdotas o las fábulas, ¿no? Que nos dan una enseñanza o una moraleja al final de cada historia, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar sobre el Conde Lucanor y el Cendebar o el Libro de los Engaños. Estos dos libros de cuentos pues tienen varias cosillas interesantes por analizar, ¿no? Decidí rescatar estos dos libros porque son de esta tradición de ejemplos, ¿no? Así que vamos a empezar con el Conde Lucanor, que es un libro que me gustó mucho. Y como se los mencioné en esta cápsula, pues son relatos que hemos escuchado desde hace tiempo y no podía creer yo cuando lo investigué que venían justamente de la Edad Media y que se iban repartiendo, ¿no? Por las generaciones y wow, fue muy increíble. Ahorita van a ver por qué. Bueno, les voy a mencionar uno de los cuentos que más me gustaron sobre el Conde Lucanor, que es el de lo que le sucedió a una zorra con un cuervo. Y bueno, este cuervo pues tenía un pedazo de queso en el pico, ¿no? Y en particular
reseñas u opiniones, podemos decir que este cuento nos da esta historia de cómo nos creemos los halagos y engaños de otra persona, y estos halagos o engaños nos pueden meter en muchos problemas, porque fíjense, no sean tan vanidosillos como el cuervo, porque les puede ir mal. En resumen, y para ponérselo mucho más entendible a ustedes, queridos escuchas, es que la zorra, por medio de su persuasión y por sus palabras bonitas y por medio de los halagos engañosos, le endulzó el oído al cuervo. Y como el cuervo era muy vanidoso, le quiso demostrar el atributo que tenía ante la zorra, ¿no? Le empezó a cantar. Y entonces, ¿qué creen? Se le cayó el pedazo de queso. Y la zorra, pues bien astuta y bien inteligente y bien activa, se lo comió. Entonces, ojo ahí, porque le quitó el bien preciado que era su queso y se le iba a comer bien a gusto, pero se metió en problemas gracias a su vanidad. Entonces, ojo ahí con ser vanidosillos y no se crean todo lo que les dicen para endulzarse el oído, Se los dejo de tarea. Y bueno, también vamos a hablar del Cendebar, que el Cendebar es un libro muy curioso, ¿no? Porque su traducción o su verdadera forma de llamarlo es el libro de los engaños. ¿Y por qué el libro de los engaños? Supongo que como los hombres eran más, eran más activos y veían que las mujeres eran muy inteligentes, pues bueno, esta historia se centra en el hijo único de Alcos, el rey de Judea, que rehúsa los ofrecimientos amorosos de una de las mujeres del harén de su progenitor. Este rechazo provoca que la cortesana lo acuse falsamente de intentar violarla, en conexión con el motivo bien conocido de la madrastra malvada. Son cuentos más misóginos, entonces como que dan ese no respeto hacia las mujeres, porque las mujeres en ese tiempo eran muy engañosas, ¿no? Así de que engañaban a todos para hacerles creer que los hombres eran unos malvados, ¿no? Y bueno, estos cuentos pues vienen más que nada de las tradiciones árabes y persas, ¿no? Entonces la cultura hindú también estuvo muy metida en cuanto a lo que es el libro de cuentos medievales, ¿no? Y, o sea, ¿se imaginaban que tenían este tipo de características? Y bueno, les sigo contando. Se da una pequeña disputa entre los sabios de la corte y la condena al infante. Es muy interesante ver lo que nos plantean los ejemplos y los cuentos medievales, que son un tema bastante interesante de discutir y de poner en la mesa. A mí me encanta muchísimo, pero yo ya quiero saber igual sus opiniones. Si tienen más información, si tienen datos importantes, no olviden dejármelos, pasármelos, y van a ver que nos vamos a divertir muchísimo recolectando mucha información, ¿no? Y bueno, con esto terminamos este gran episodio de su podcast medieval favorito, Las locas aventuras de la Edad Media en España. Para nuestro siguiente episodio vamos a tener a un invitado y vamos a engalanar todo el estudio, porque vamos a invitar al profesor Miguel Ángel de la Calleja López. Es mi profesor y un gran mentor por el camino medieval español, ¿no? Vamos a hablar con él sobre el libro del buen amor y todas sus características más importantes. La verdad, no se lo pueden perder. Estamos de gala en ese día y no se lo pueden perder porque va a estar excelente. Por lo tanto, yo me despido de ustedes. Cuídense mucho, abríguense bien y disfruten de la literatura española medieval. Soy Luz Gabriela Hernández y los veo pronto. Cuídense y hasta pronto, mis caballeros estimados y dominas más preciadas.